Bueno, este se llama la presciencia de Dios. Estamos en el capítulo 3. Antes de entrar en detalle, quiero hacerles algunos comentarios acerca de los grandes debates que se han presentado a través de la historia, grandes debates a través de la historia que se han llevado a cabo. Una de las grandes discusiones entre los calvinistas reformados o los calvinistas y aquellos que argumentan a favor del humanismo. Y precisamente esos debates se han hecho en cuanto al concepto de la presciencia de Dios. No presencia, presciencia. Entonces, vamos a ver el primer punto que dice ahí. Vamos a estar citando las escrituras, por supuesto, pero vamos a ver el primer punto que dice, ¿qué dice el debate? Lo tienen ahí, ¿no? Existen dos sistemas teológicos importantes que rechazan la presciencia divina como ha sido definida por el sistema reformado o calvinista. Primero, escuchen esto, los teístas abiertos afirman que Dios no puede conocer todas las cosas futuras. Y les tengo que dar esta información para saber sopesar y saber entender una cosa y otra. Y saber qué es lo que dice, por supuesto, los teístas al respecto. Como les digo, los teístas abiertos afirman que Dios no puede conocer todas las cosas futuras, pues si los hombres son verdaderamente libres, según ellos, es imposible que Dios pueda conocer los eventos o actos humanos antes que estos vayan a ocurrir. Esto es lo que significa tener libre albedrío, ¿no? Ya saben ustedes que seguramente han escuchado cuánta gente habla acerca del libre albedrío o una voluntad totalmente libre de Dios para hacer lo bueno o lo malo. Eso es el libre albedrío, ¿no? Supuestamente. Y según los teístas abiertos, Dios reacciona o actúa dependiendo de que sus criaturas hagan libremente, o sea, de lo que hagan libremente, sin haber podido tener un plan preconcebido de antemano. Entonces, Dios puede tener varios planes, escuchen esto, pensando en todos los posibles escenarios. Pero, si se quiere ser consistente con el libre albedrío, Dios no puede tener un plan específico porque no puede saber lo que harán los hombres antes de que ellos decidan actuar. Esto es de risa, a veces es de risa, sinceramente. Pero eso es lo que piensan los teístas. Este sistema reduce a las profecías bíblicas prácticamente en meras conjeturas divinas, ¿se dan cuenta? Y niegan, por lo tanto, el carácter de Dios que ha sido revelado en la Biblia. Nadie en la historia del cristianismo ortodoxo ha reconocido esta enseñanza, ¿no? En segundo lugar, el sistema teológico que rechaza la definición reformada es el arminianismo o la definición calvinista. Es el arminianismo, que es totalmente lo contrario, ya lo hemos comentado, lo enseño en algunas ocasiones dentro del seminario, y este sistema es el más aceptado entre los creyentes. Figúrense nada más, muchos creyentes son arminianos. El arminianismo afirma que Dios, al ser omnisciente, según su percepción, sabe todas las cosas futuras. Él conoce todas las acciones de los hombres que los hombres harán precisamente por su omnisciencia. Ahorita, al parecer, parece bien, ¿no? La presciencia de Dios es tratado como previsión, según ellos. Es decir, Dios ve el futuro y conociendo lo que ve, así actúa. Eso tampoco está bien, Al final, los sistemas, estos ambos, lo que hacen es buscar la exaltación humana, ¿se dan cuenta? Exaltan al hombre, al exaltar la supuesta libertad humana, pues reducen a Dios en gran cantidad, ¿no? Entre ambos sistemas coincidimos en que el arminianismo es más inconsistente, por supuesto, si vemos de dónde viene la filosofía, pero ambos son inconsistentes a la luz de la Biblia, pues como
como queda evidente, ambos niegan el estado mortal en el que se encuentra el hombre y además, si Dios ve el futuro en el momento específico, esto implicaría, escuchen, implicaría que Dios no conoce todas las cosas, sino que debe aprender algo en cierto momento y esto es una blasfemia. Les estoy dando algunos aspectos, por supuesto, para que ustedes entiendan la contraparte de lo que es verdaderamente la presciencia de Dios. Entonces, la inconsistencia del libre albedrío, en realidad, humano, es más que evidente. Si el futuro es fijo en el tiempo, o sea, si nada puede cambiar lo que ocurrirá en el futuro, ¿cómo es posible que esté determinado por la libertad humana? ¿No? Si hasta el último momento de su vida el hombre puede decidir aceptar o rechazar a Dios, ¿no? ¿Cómo puede saber Dios lo que va a suceder? ¿No? Según ellos. El arminiano lucha por todos los medios defender el libre albedrío. Y lo defiende por supuesto, sin un verdadero fundamento, ¿no? Pero lo defiende a como dé lugar, pero al hacerlo ataca la soberanía de Dios. Si los actos de agentes libres son desconocidos hasta que ocurran, ¿cómo puede Dios ver el futuro algo que no ha ocurrido? Sin embargo, mira lo que dice Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 11, se los voy a leer, apunten esa cita, yo se los voy a leer. ¿Se acuerdan? Seguramente lo han escuchado. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Qué diferente, ¿no? Por supuesto, a lo que se piensa del libre albedrío. Entonces, si el futuro es fijo, todo implica necesariamente que ya ha sido determinado. Ya ha sido determinado. Y si ya ha sido determinado, la pregunta más importante sería, ¿quién lo determinó? Bueno, los arminianos argumentarían otra cosa, ¿eh? Argumentarían que está determinado por la libertad humana. Mientras que los reformados afirmamos que está basado en la predeterminación o la presciencia o el consejo de Dios. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Para que ustedes conozcan estas dos partes. Ahora, ahí en su hoja dice, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Cuando estudiamos la palabra presciencia o conocimiento anticipado o de antemano, vemos que ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento. 3 de ellas están en la relación directa con algo que Dios hace y las otras ocasiones está relacionado con algo que hace el hombre, pues. Por ejemplo, en Hechos 26:5, Pablo dice, los cuales también saben, proginosco, es la palabra proginosco, conocimiento, próginos, que yo desde el principio, ahí está el anticipado, ahí está la presciencia. Si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Apunten la cita, Hechos 26:5. Muy importante para que ustedes la chequen también, y es importante también que ustedes lo cotejen, por supuesto, con todo lo que estoy diciendo. Y ahí está el punto. Vean, lo que Pablo está diciendo aquí es que ciertos hombres sabían que él era fariseo. Otro pasaje en relación a los hombres, estamos hablando ahorita primero de lo que hace el hombre, lo encontramos en 2 de Pedro 3:17. En 2 de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ahí está otra vez el proginosquén,
nada más que ahí varía un poquito la palabra griega. En la otra es proginosco, aquí es proginoscoten. Y entonces dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces ahí están esos dos textos muy importantes acerca de ciertos hombres que sabían lo que debían saber. Pedro, por ejemplo, exhorta aquí en este pasaje a los hermanos que saben que habrán inicuos, que van a torcer las escrituras. Así como nosotros podemos saber en determinado momento quién va a empezar ahí a torcer algo que no está correcto dentro del consejo de Dios. La Biblia es muy clara que este conocimiento es adquirido, es decir, es algo que los hombres aprenden en algún momento de sus vidas. Y por supuesto que nosotros como creyentes, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo el discernimiento, el discernimiento que Dios nos ha otorgado a través del Espíritu Santo, podemos entender algunos detalles. Es decir, como cuando tú estás platicando con alguien en realidad y te das cuenta inmediatamente qué es lo que está pensando. Casi inmediatamente. Porque hay gente que empieza a hablar de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. O se cree espiritual y empieza a decir un montón de cosas y hay cristianos que lo creen, ¿no? Miren, si algo nos falta en la iglesia, les voy a decir la verdad, nos falta discernimiento. Aunque no está aquí, debo hacer un paréntesis. Discernimiento. Hay personas que se acercan contigo y te dicen sus penas, sus glorias, y en realidad no, los están engañando. Me he dado cuenta yo de eso. Porque necesitamos más discernimiento de la palabra para entender hasta incluso en el lenguaje que ellos se están dirigiendo contigo. ¿Y sabes qué? Cuando dejamos que la gente siga así, de repente, pum, ya se metieron dentro de la iglesia y de repente, pum, ya están diseminando algún tipo de herejía y de repente ya están dividiendo la iglesia. Por no tener discernimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el punto. Así que esto en relación con algo que hace el hombre, en el conocimiento del hombre, bueno, les di una parte y es importante que ellos lo van aprendiendo, todos los hombres van aprendiendo algún tipo de cosas, por supuesto, pero los cristianos debemos tener el discernimiento más agudo que ninguna otra persona. Debemos entender las cosas. Y esto queda claro en el uso de la palabra proginosco, ahí en ambos pasajes. Ahora, cuando vemos los pasajes que tienen relación con Dios, notamos la primera ocurrencia en Hechos 2:23 que dice, a este, fíjate lo que dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado, qué maravilla de este pasaje, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Fíjate lo que dice, determinado consejo y anticipado conocimiento. Ahorita les explico eso un poco. Y esta frase es una construcción griega muy importante que debemos entender y debemos ver, que se rige por una regla gramatical que establece allí que cuando dos sustantivos están ahí unidos por una conjunción, la conjunción es la i, que es la palabra kai en el griego, es una conjunción, y el primer sustantivo lleva el artículo precediéndole, y el segundo sustantivo no lo lleva. Es interesantísimo, ¿no? Ambos se refieren a la misma cosa. Ese es el punto, ¿no? Es como repetir dos conceptos iguales, ¿no? Por eso dice en Hechos 2:23, anticipado, fíjate, anticipado conocimiento, prognosein. Se refiere al mismo acto que leemos en
cuando vemos determinado consejo. Entonces, anticipado conocimiento y determinado consejo es lo mismo. ¿Entienden, hermanos? Ese es el punto. Es como decir lo mismo con otras palabras o repetir la misma cosa, acentuando simplemente el hecho. Entonces, ahí está el hecho de por qué es tan importante el griego, ¿no? Entonces, cuando Pedro en este sermón pone, en este pasaje el que acabo de leer, en este sermón pone ambos actos juntos, está diciendo que Dios sabía de antemano que Cristo sería crucificado de la manera en la que ocurrió, no por mera observación del futuro, sino porque Él así lo había decretado en la eternidad. No está viendo Él el futuro y dice, entonces voy a hacer esto. No, eso no es cierto. Lo ha decretado desde la eternidad pasada. Esta presciencia divina no estaba basada en argumentos arminianos realmente, ni se basaba por lo que el hombre pensara o fuera a hacer. Es decir, que Dios vio el futuro para saber qué harían los romanos y gentiles con su hijo y entonces ordenó la crucifixión, ¿no? Pues no, para nada. Sino que planeó lo que iba a ocurrir y por ese plan sabía de antemano lo que sucedería con toda certeza, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, con todos los creyentes. El otro lugar donde ocurre esta palabra es en Romanos 8:29. Romanos 8:29 es un pasaje muy interesante que dice, porque a los que antes conoció, ¿te acuerdas? Lo hemos estudiado ya aquí en la predicación. Los que antes conoció, proegnó, les voy a decir la palabra, proegnó, lo que antes conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios conoció de antemano aquí? Bueno, las acciones humanas o los hombres mismos. El texto dice a los que antes conoció. Fíjate lo que dice. Dios conoció personas, escuchen esto, no acciones. Que quede eso bien claro también en la presencia de Dios, es muy importante señalarlo. Dios conoció acciones, personas, no acciones. Entonces ahí está. Es lo mismo que encontramos en Romanos 11:2, ¿te acuerdas que dice ahí? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, preognó. Y la referencia es solamente a personas, no los actos que ellos desarrollaran o los que iban a llevar a cabo. No. La última referencia es en 1 de Pedro 1, del 1 al 2, que dice Pedro, apóstol. 1 de Pedro 1, del 1 al 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, elegidos, dice, según la presciencia, otra vez la palabra que estamos estudiando, presciencia de Dios Padre para santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De nuevo, ¿qué es lo que es conocido de antemano por Dios? Los expatriados, ¿no? No sus acciones. ¿Qué importancia tiene el que sean los hombres y no las acciones? ¿Qué importancia tiene? En que todo el argumento arminiano se basa más bien en que Dios ve el futuro, las acciones de los hombres, se aceptan a Cristo, entonces los elige. ¿Estás dándote cuenta? Está sumamente desarrollado y sumamente relacionado con la elección. Y pareciera que volvemos a repetir las mismas cosas de la elección, pero realmente no es eso, sino que tiene relación la presencia de Dios con la elección. Ahí está.
Entonces no es así. ¿Cómo va a ver Dios las acciones? Tiene buen corazón, lo voy a elegir. O este sí me aceptó, queda elegido. Para nada, ¿verdad? Entonces ahí está bien claro que no es así. Entonces Dios conoce de antemano las personas independientemente de sus acciones. La Biblia no habla nunca de Dios conociendo las acciones de los hombres como la causa para que Él lleve a cabo sus planes. ¿Te das cuenta? Sino por el contrario, la Biblia dice que la creación se mueve de manera en que lo hace porque Dios así lo ha decretado. Mire, estamos dando aquí una clase teológica muy importante, ¿eh? A lo mejor les doy un diploma. A ver si entienden, les voy a hacer un examen al final. A ver si. Bueno, no ese es el punto. El punto es de que entendamos bien estos conceptos, cómo se contraponen uno y otro. Los arminianos piensan una cosa, los reformados o calvinistas pensamos otra. Al menos no es que llevemos propiamente el título de calvinistas, somos bíblicos y punto, ¿no? Ahí está. Entonces, Dios no conoce no es que no conozca las acciones de los hombres, pero no se basa en ello. ¿Te das cuenta? Sino por el contrario, la Biblia dice que la creación se mueve de la manera en que lo hace porque así lo ha ordenado, lo ha decretado. Esto fue lo que afirmó Nabucodonosor. A mí me impresionó grandemente cuando Nabucodonosor estaba prácticamente en el suelo, ¿no? Mordiendo el piso, el polvo. Cuando enfrentó al Dios soberano de la Biblia y dice, fíjate lo que dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Entonces la Biblia tampoco habla de que Dios conoce de antemano la fe y el arrepentimiento de un hombre y que ha decidido y que debido a ellos pues actúa, ¿no? La Biblia nos afirma que Dios conoce de antemano quienes creerán y se arrepentirán precisamente porque Él quien otorga el arrepentimiento, Él es quien otorga el arrepentimiento y la fe a un hombre. ¿No es esto lo que dice Efesios 2:8? ¿Se acuerdan? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Para que nunca digas mi fe. Digo, ok. Es tu fe, está otorgada por gracia. Esa fe está otorgada por gracia a tu vida, pero en ningún momento te pertenece, ¿eh? Así que, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, fíjate, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, y no es esto lo que leemos también en 2 de Timoteo. Yo se los estoy leyendo todos los pasajes para que nos vayamos así, más fluidito. 2 de Timoteo 2:25, que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En algún momento dado, que se arrepientan. Pero solamente cuando Dios lo concede. Así que entonces queda claro que Dios conoce a quienes creerán o tendrán fe en Jesucristo y se arrepentirán de sus pecados precisamente porque Él decretó otorgarles o concederles la fe y el arrepentimiento para salvación. Y todo lo que Dios el Padre le entrega al Hijo por fe es para que el Hijo les dé vida eterna. Juan 6:37 al 44 y 44. Entonces, esta presencia de Dios no está basado en las acciones humanas, ya dije, sino en el decreto divino. En Hechos 2:23 leemos que la misma crucifixión fue concedida
o conocida de antemano por Dios, precisamente porque así lo había predeterminado. En Romanos 8:29 también sabemos que dice, cuando a los que antes conoció, ¿te das cuenta? Se refiere a aquellos a los cuales todas las cosas, o sea, incluyendo el versículo que le antecede, a los que antes conoció se refiere a todas las personas que dice que en el versículo anterior todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? O sea, los conoció a los llamados. Punto. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces aquellos que conoció de antemano son conocidos porque así fue el propósito de Dios, no por sus acciones. Entonces Dios conoce el futuro porque Él lo ha decretado en la eternidad, no lo ha improvisado. Y no determina eso de acuerdo a lo que el hombre hace, como decimos. Y Dios conoce el futuro porque así lo ha preparado. Argumentar, fíjate, porque argumentar que Dios elige porque conoce de antemano lo que harán los hombres es un atropello realmente al carácter de Dios. Entonces Él conoce de antemano precisamente porque los ha elegido en la eternidad. Y los ha llamado, como leemos ahí en Romanos 8, 29, 28 y 29, ¿no? Y esto afirma la verdad que la elección divina, como es explicada en las Escrituras, las cuales afirman que Dios elige a ciertos hombres para salvación a causa de su soberanía, de su voluntad. Miren, todos los atributos de Dios están intrínsecamente ligados. Si estamos hablando de la presciencia, también va implícito ahí otros atributos, como la omnisciencia. Por supuesto que ya hemos hablado la semana pasada, estuvimos hablando de la omnisciencia, como también su soberanía. Entonces, sus atributos están allí integrados. Es lo mismo que leemos, dice en Romanos 9, del 10 al 13, también se los leo. Y no solo esto dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está, no por las obras, no por lo que actuará o lo que hará, sino porque el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿No? Uno dice, ay, qué triste, ¿no? Que aborrezca a uno. Bueno, mira, la elección está basada en el decreto divino, no en las acciones. La elección está basada en el decreto divino, no en las acciones. Lo estamos diciendo así, ¿no? Constantemente. Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú en la eternidad pasada, antes de nacer, para que nadie pudiera decir que fue por sus obras, o por algo que ellos hicieran. No. Así lo decretó, sino para que se cumpliera el propósito de la elección divina. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente, volviendo a explicar la elección ahí en esa parte, yo constantemente lo explico, pero no es que Dios escoja a unos o elija a unos y a otros los deseche. Ok, aquí está un pasaje, ¿no? Que podemos decir, bueno, a los demás los aborrece. No nos podemos basar en este versículo para hacerlo generalizado. Dios no escoge a unos y a los otros los desecha y los echa al infierno. No, eso no es tampoco. Lo explico en Teología 3, cuando estamos hablando de soteriología, y lo digo claramente. Dios escoge a unos. Ahí ya quédate. Los demás, ¿a dónde iban? Al infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos decir que a unos los desecha porque ya se desecharon desde cuándo, ¿no? Entonces, ahí está el punto para que no hagamos conjeturas demasiado
extremistas, porque no es así. Dios no eligió a un pecador para que fuera salvo porque vio en el futuro que tendría fe en Jesucristo. Ay, va a tener fe en sino que le dio fe para creer en su Hijo precisamente porque le había elegido en la eternidad pasada. Qué maravilla, ¿no? Para que se cumpliese todo propósito. Nota ahí la diferencia. Si Dios eligiera a ciertos hombres a razón de que viera el futuro, en el futuro lo que ellos harían, esto haría que la salvación fuera por obras. Tan simple como eso, ¿no? Entonces la salvación sería meritoria. Pero esto es totalmente negado por la Biblia y sin embargo es lo que afirman los arminianos. Y por lo que luchan también. Y muchas veces hasta luchan exponiéndolo y dando clases en muchos seminarios al respecto, pero vean a qué conceptos llegan. Terminan hablando herejías, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pues ahí están. Pudiera yo decirles aquí qué tipo de iglesias son las que están predicando esto, pero pues tampoco quiero hacerlo. Ustedes tienen que desarrollar su propio discernimiento y entender realmente quiénes están equivocados y quiénes no. Pero no por lo que diga yo, ni por lo que diga Calvino, sino porque lo que dice las Escrituras, hermanos. La elección, al igual que la fe, es por gracia, no es merecida por nadie. Nadie merecemos la gracia. Por supuesto. Y ellos lo saben también, ellos lo tienen así, los arminianos también afirman esto, y al afirmar que Dios ve en el futuro quienes creerán en su Hijo por su propia voluntad, entonces los escoge, están afirmando que la elección, como les dije, es por sus propias obras. Entonces, tener un concepto bíblico de la presencia de Dios es sumamente importante. Quizá aquí nos vamos a detener, vamos a tener dos clases, ¿no? A veces fluye pronto un concepto y algún atributo específico, pero aquí en la presencia es muy importante porque hay muchas polémicas al respecto. Entonces, pues si creemos algo incorrecto, estamos deshonrando a Dios. Y esto es sumamente grave. Hay que someterse todos nosotros a la palabra de Dios y aceptar que Dios en su soberanía ha elegido a ciertos hombres para la salvación, a los cuales conoció precisamente por su decreto salvífico, por su presciencia, y a estos les ha otorgado la fe y el arrepentimiento en un momento determinado, ¿no? Con esto no faltará personas, organizaciones, denominaciones que se opongan a la presencia de Dios. Ahora, fíjense, les he estado dando algunos conceptos que no son propiamente de Pink. Nada de lo que dije desde que comencé viene de Pink, sino de otras fuentes. Pero precisamente quise compartirles esto para que aprendamos a ver cómo también hay mucha oposición al respecto. Quizá voy a repetir algunos conceptos y ahora vamos a ver en su hoja, dice ahí, ¿qué dice A.W. Pink? Quizá voy a repetir, como digo, algunos conceptos al respecto, pero obviamente fui cuidadoso en no compartirles algo contrario a lo que el hermano Pink dice, y por supuesto que estoy seguro que muchos teólogos a través de varias décadas se han basado en lo que él dice, ¿no? Y él se basa en 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro, toma ese pasaje, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ya lo leímos, pero se basa ahí, como les digo, voy a repetir algunas cosas.
a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento, viendo otra Biblia, de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, como vimos, ya viendo lo que dice Pink, muchas controversias han entrado en este tema, pero ¿qué verdad hay en la Santa Escritura que haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? Bueno, ¿cuáles? Pues muchas, entre ellos la deidad de Cristo, ¿no? Y esa es una de las más controversiales en muchos sentidos, en todas las religiones que existan en la tierra, ¿no? La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por fe, la santificación, su seguridad, la iglesia, su organismo, más que organización, los líderes, los pastores que trabajan en la iglesia, son oficiales, y la disciplina. También el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar. Con todo, las controversias sostenidas en torno a estas no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios. Hay dos cosas acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Esas son las dos cosas que muchos ignoramos acerca de esto, y quisiera que lo apuntaran. Esas son dos cosas muy acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término, número uno, y número dos, su alcance bíblico. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, le resultará fácil a un predicador o maestro el defraudar con perversiones de este tema aún al pueblo de Dios. Y ese es el punto. Ese es el punto. Cuando los pastores no se preparan correctamente, tenemos el peligro de tocar este tipo de doctrinas y decir cualquier tontería. Y verán, tal vez digas, bueno, en lo demás sí creemos, ¿no? En todo lo demás, lo que estaba yo mencionando, como la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, todo lo que estuve diciendo hace un momentito, bueno, en todo eso sí creemos, correcto. Y muchos han dicho, bueno, si creemos en la estructura doctrinal que está revelada en la palabra de Dios, algunos otros puntitos, bueno, no hay ningún problema, tenemos diferencia, correcto, pero algunos llegan a ser herejía vil o vil herejía, en el cual le dan todo el mérito para ser salvo o para hacer las cosas o para hacer las obras al hombre mismo. Y a Dios lo dejan relegado en segundo plano. ¿Por qué creen que Spurgeon dice acerca de los asesinos de la fe? ¿No crean ustedes que porque sabía lo esencial y ahí las 4 leyes espirituales y un mensajito ahí clásico de arrepentimiento? Obvio que no lo despreciamos, por supuesto, es la base principal y fundamental, un mensaje de salvación. Pero hay estructuras bíblicas más profundas en las cuales muchos hombres están distorsionando. ¿Por qué? Porque no lo saben. Y al venir aquí a este tipo de cosas, dicen cualquier tontería, ¿no? Entonces solo hay una salvaguardia contra el error: estar confirmados en la fe. Mira, ahí está el punto. Y para ello debe haber un estudio diligente, oración y una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios, ya que algunos falsos maestros de la Biblia, como les digo, pervierten su presencia, la pervierten,
con el fin de desechar su absoluta elección para vida eterna. Bueno, solo entonces seremos fortalecidos contra los ataques de aquellos que nos asaltan, ¿no? De aquellos que nos comparten esto, ¿no? Entonces, cuando se expone el tema bendito y solamente de la predestinación que va de la mano con la presciencia y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo, siempre estará presente la oposición. Y es lo que ya estaba detectando y, por cierto, compartía con alguno de mis hermanos acerca de ya alguien que está empezando a creer otra cosa, o ya están pensando en los platillos voladores, o ya están pensando en el desdoblamiento del cuerpo, y tonterías y estupideces de esta naturaleza, o que ya creen en la metafísica, de que todo lo que deseas, te concentras, en serio, se va a resolver tu problema, tú concéntrase, pues eso es metafísica. ¿Y sabes decláralo por fe? ¿Sabes cuántas corrientes religiosas hacen eso? El 80% de México, ¿eh? No solamente ellos, hay muchas otras organizaciones cristianas que creen en todo este tipo de cosas. Tener una fe, concéntrate en algo que quieres. Hay un libro muy antiguo que yo leí de Paul Yogi Cho que es precisamente eso. ¿Te acuerdas? ¡Wow! ¡Qué basura era eso! Tú concéntrate en que vas a tener algo y lo vas a lograr. Eso es lo que predica Marcos Witt y Cash Luna y un montón de herejes. Gracias. Conste que yo no les dije, por si alguien ve este video. No, ¿por qué me voy a echar para atrás? Para nada. Estos están atacando la coyuntura, ¿te das cuenta? La base fundamental de la fe. Están haciendo de la fe nada. Finalmente es lo que se exaltan al hombre en todos los sentidos, hasta en las alabanzas mismas. Por eso cuando yo oigo a alguno de ustedes que trae un disquito de Marcos Witt, les digo, oye, ¿qué estás escuchando? O de Jesús Adrián Romero, por favor. ¿No estás creciendo en la palabra? Todos los cantos, la mayoría de los cantos de esos tipos se están enfocados hacia ellos, hacia el deseo personal, hacia el ego personal, hacia el hombre. La teología centrada exclusivamente en el hombre. Y los himnos, ay no, son reaburridos, son bien aburridos, obsoletos, ándale, eso ya pasó. Vamos a hacer algo novedoso, cántico nuevo, ¿no? Ah, sí, pues fíjate cuánto tiempo tiene ese salmo ahí, ¿eh? Más de 2000 años, así que imagínate. Entonces la presencia de Dios ha sido distorsionada precisamente por eso. Y como les digo, siempre está presente la oposición, y peor cuando escuchan eso de la elección, que se basa en la presciencia se interpreta su significado previo, que algunos serían más dóciles que otros, que responderán más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creían, pues Él los elige, ¿no? Como estoy diciendo, o los predestina para salvación. O sea, aún el arminiano sí cree en la predestinación, pero de acuerdo a estos conceptos, ¿te acuerdas? ¿Lo estás viendo? Él ve desde el futuro quién va a creer y pues por eso te elige. Eso no está. No es así, porque entonces se basa en las acciones de los hombres. ¿Te das cuenta? Ve qué tan sutil entra la herejía. Y por la ignorancia de la gente, entonces también, pues todo lo cree.
Pero tal declaración es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total. ¿No es cierto? La repudia. Cuando en realidad, cuando esa es la realidad, ya que argumenta que hay algo bueno en los hombres, ¿no? En el fondo es bueno el hombre. ¿Has oído eso? Estas personas, es que en el fondo es bueno. En el fondo es bueno. Wow. No, ni en el muy en el fondo. Ni en el muy en el fondo. Es pervertido. Es depravado. ¿Qué va a ser bueno si ahí es donde está lo peor? ¿Qué va a haber? ¿Qué tiene de bueno el hombre? Nada, nada, hermanos, nada. Porque entonces le estamos quitando a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Además, trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestina o los elige, pues es lo contrario a la verdad. Qué lástima. Ya acabamos. Vamos a ver la teología propia la próxima semana y todo lo que resta. Entiendo, miren, saben ustedes que a veces esto nos da más que nada hambre de conocer la palabra. No comezón de oír, que es muy diferente. Que esto sea hambre. Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. No que nos estemos, que tengamos comezón de oír otras barrabasadas. Hay gente que también oye otros oradores, otros predicadores y viene aquí con conceptos distorsionados. Hay que tener en cuenta eso. Incluso dicen que somos ya macarturianos. Y déjenme decirles una cosa, no me importa lo que digan, porque en un momento dado que me presenten una mejor opción y a ver si la vamos a aceptar, ¿no? Porque obvio tenemos en cuenta que MacArthur, y ya lo he dicho aquí, no solamente es un gran hermano, un gran pastor, un hombre de Dios. ¿Cuándo hemos visto una herejía ahí? Pues ya el libro por eso La Verdad en Guerra primero la sacó y después Fuego Extraño, porque ya lo están tachando de hereje. Todos ellos, todos los carismáticos, todos los de palabra de vida, allá en Bernal no lo aguantan, pero y en Argentina peor, no lo ven como con buenos ojos. Entonces, que me den una mejor opción. Ahora, no es que seamos macarturianos, es que somos bíblicos, hermanos, porque no me baso en... Este estudio no es de MacArthur, este es de Pink. ¿Y sabías que MacArthur toma todo esto? Sí. Bueno, ya estoy enojado. No es cierto, no es cierto. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para la reunión de esta mañana. Bendito Dios, te damos las gracias porque hay tanto que conocer, Señor, tanto que ver, tanto que estudiar, tanto que razonar. Eterno Señor, ayúdanos a ser consistentes en nuestra vida espiritual, a entender bien tu palabra y a entender bien tu doctrina para no ser engañados de nadie y por supuesto, ¿por qué no enseñarle a otros a que entiendan el camino de la verdad y la vida? No por ser de un hombre en particular, sino porque venga de ti, Señor, de tu bendita palabra, de saberla entender, de saberla aplicar, de tener el conocimiento que estamos constantemente estudiando para poder compartir aquí a mis hermanos. Ayúdanos a seguirnos preparando para que tú, Señor, saques de este grupo, de este estudio, hombres de Dios, mujeres de Dios que se levanten sirviéndote, predicadores, pastores, líderes, maestros, ¿por qué no?
Señor, que esta iglesia siga creciendo, pero sobre todo en santidad, en que sus actos y sus acciones y su ejemplo sean el parámetro principal para que otros reconozcan su pecado y se arrepientan y vengan al conocimiento de tu palabra. Gracias, prepáranos, Señor, para la reunión dominical, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.